Muy buen día, bienvenidos a toda la comunidad universitaria. Reciban un cordial saludo y sean bienvenidos a esta nueva edición de Dialogando con. En nombre del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas, le damos la bienvenida a nuestro invitado, el doctor Iván Alejandro Salas Durazo. Hola, muy buenos días Coordinador, a todas y todos. Coordinador del Doctorado de Políticas Públicas de Desarrollo del CUSEA, miembro del Sistema Nacional de Investigación desde el 2013, actualmente nivel 1, miembro regular de la Academia Jalisciense de Ciencias y actualmente parte de su comité directivo. Es integrante de la Red de Políticas Públicas de la UDG, miembro de la Red de Gobernanza Metropolitana, red temática de investigación avalada por el CONACYT. Forma parte del registro CONACYT de evaluadores acreditados en el campo del conocimiento de ciencia política en la disciplina de administración pública. Forma parte del registro de evaluación del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Coneval, desde 2019. El tema que hoy abordaremos será el análisis de las trayectorias laborales en México desde la perspectiva de la calidad del empleo. Damos la bienvenida también a nuestro entrevistador, el doctor Enrique Cuevas, economista y profesor investigador del CUSEA. Antes de cederle el uso de la voz al doctor Enrique Cuevas, daremos un pequeño contexto. Actualmente vivimos en un mundo globalizado. Esto significa para México y otros países de Latinoamérica la llegada de grandes oportunidades, avances tecnológicos. Pero, ¿qué sucede entonces y por qué se origina una gran brecha de desigualdad en el país? En este espacio hablaremos del desarrollo humano y cómo éste se ve afectado en gran medida por la educación, especialmente la superior, y por la calidad de los empleos. Con gusto les damos la bienvenida y cedo el uso de la voz al doctor Enrique Cuevas. Bienvenidos. Gracias, Sara. Buenos días a todos. Muy buen día, bienvenidos a toda la comunidad universitaria y reciban un cordial saludo en esta nueva edición de Dialogando con. En nombre del Centro Universitario de Ciencias Económicas Administrativas, les damos la bienvenida a nuestro invitado, al doctor Iván Salas, coordinador del doctorado en Política Pública del Desarrollo, de Desarrollo del CUSEA, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, miembro regular de la Academia Jalisciense de Ciencias. En fin, la doctora Sara ya hizo algunas semblanzas de su currículum. El tema de hoy, como ya lo mencionó, es el análisis de las trayectorias laborales en México desde la perspectiva de la calidad del empleo. Vamos a hacer, ¿cómo ve, doctor? Hacemos una serie de preguntas De que acuerdo, son me parece muy pertinentes bien. en este contexto del tema, ¿de acuerdo? De acuerdo. Mi primera pregunta, doctor Iván, a ver qué le parece, es ¿dónde se originan las brechas de desigualdad en nuestro país? ¿Y cómo incide la educación en las trayectorias laborales en términos de la calidad del empleo en México? Bueno, Repito, pues ¿dónde se vamos. originan las brechas de desigualdad en nuestro país y cómo incide la educación en las trayectorias laborales en términos de la calidad del empleo en México? Muy bien. Pues de antemano yo quiero agradecer a las autoridades del CUSEA, Enrique, por la posibilidad de estar compartiendo este espacio. Y platicarles un poquito de lo que yo he estado estudiando, que es la calidad del empleo en México, y precisamente uno de los elementos base que determinaron en algún punto que decidiera estudiar este tema tiene que ver con las brechas de desigualdad en nuestro país. Si nosotros tratáramos de dimensionar desde cuál es su origen, pues nos podríamos ir muy atrás en la historia. Más bien, yo quiero situar esto porque va a ser mucho de la dinámica de la plática que vamos a tener el día de hoy sobre el centro de atención que es la calidad del empleo, cómo desde el empleo pensamos en la brecha de desigualdad. Pensemos de manera inicial que hace 30 o 40 años el empleo era concebido de una manera muy distinta a como la vemos el día de hoy. Anteriormente, hace, insisto, 30, 40 años, nosotros pensábamos en los empleos como algo definitivo. Es decir, había mucho la idea de la pertenencia de los empleados a las empresas, toda la vida trabajaban en ellas y buscaban jubilarse. Y era parte de la identidad laboral que ellos tenían. Pero nosotros, ese contexto ha cambiado muchísimo de aquel entonces. Ahora ya pensamos
que los jóvenes, que los adultos, personas de la tercera edad, cambian continuamente de trabajo, ya no hay estabilidad, ya no hay la idea de pertenencia, ha cambiado muchísimo la idea del empleo y lo que significa el empleo. Pero la pregunta es, ¿y qué originó ese cambio, esa transición? Podríamos pensar, en principio de cuentas, el modelo de flexibilización laboral, lo que nos decía que se puede mejorar la productividad de las empresas si tú controlas al recurso humano sobre cuánto tiempo trabaja y cómo produce. Eso en países de primer mundo tiene un gran sentido aplicativo para poder regular un poquito o desregular las relaciones laborales. Sin embargo, en países como el nuestro, en Latinoamérica en general, lo que sucedió fue una alta segmentación de los tipos de empleos que son flexibles y que son precarios y aquellos que son en alguna característica mucho más estables. ¿Cómo es que generó precariedad y desigualdad por consecuencia esa flexibilización laboral? Pues por el simple hecho de que ahora las empresas regulan cuál es el sueldo, cuáles son las jornadas laborales y cuáles son las prestaciones de los trabajadores. Y eso en un contexto donde no estrictamente hablando existe una vigilancia sobre la regulación, pues se presentó el caso de que el trabajador, y eso es un hecho que los datos ya estaré platicando un poquito más adelante, determinan que sí tuvieron una merma en sus condiciones laborales. Entonces podríamos, digamos, empezar por ahí como una idea de contexto. Muy bien, doctor. Muy clara tu exposición. Y tengo otra pregunta. El tema de la educación es fundamental. ¿Y cómo incide el capital humano, la educación, en el asunto del empleo, en el asunto del trabajo, en el asunto de los ingresos o la productividad? ¿Cómo es que la educación, particularmente al nivel superior, como la que se imparte pues, en CUSEA, se convierte en una clave para el desarrollo humano? Porque acuérdate, hay una teoría que es capital humano, hay una teoría que es el desarrollo institucional, y hay otras teorías que tienen que ver con desarrollo. Entonces, ¿cómo es que el nivel de educación superior es una clave para el desarrollo humano? Sí, esa también me parece que es otra pregunta fundamental para poder ir entendiendo el tema. Hemos escuchado en algunos medios, en algunos foros, que la educación superior está devaluada, que parecería ser que ya no es lo que era antes, que ya no resuelve la vida y demás. Bueno, yo tendría un matiz a ese tipo de opiniones que en algún punto yo he escuchado, porque los datos nos siguen diciendo que en este país las personas que estudian más o que tienen más altos niveles educativos, en relación a esto que comentas, Enrique, relativo a la teoría del capital humano, son más productivas y tienen mejores salarios, ¿no? Y esto trasciende a la idea de conocer casos muy específicos de alguien que no estudió es muy exitoso o alguien que estudia y no tiene el éxito que se esperaba. Esto estamos hablando de un nivel estructural en donde en México en 2020 se sigue presentando la idea de que quien tiene un más alto nivel de educación tiene mejores condiciones laborales. Y eso va a trascender al salario. Yo pienso que ahorita podríamos abordar ya un poco más a detalle la idea de qué es la calidad del empleo y precisamente la motivación de hacer de esta una línea de investigación, ¿no? Entonces, podríamos decir que el que más estudia tiene mejores condiciones laborales, pero también hay que tener una gran precaución cuando hacemos estas afirmaciones. En algún trabajo que hice, me di cuenta que a lo largo del territorio nacional el valor de la educación superior es diferenciado. Es decir, lo que vale en términos del mercado de productividad una licenciatura en el área metropolitana de Guadalajara no estrictamente es igual en otra ciudad del país. Entonces también habría que tener muchos matices, trataré de matizar mucho mis argumentos para no buscar ser muy generales, sino más bien que este diálogo pues permita informar y hacer una reflexión relativa a estos temas. Sí, así es. De hecho, pienso yo que la controversia se da básicamente por
parece que sí hay un acuerdo en que a medida que aumenta el nivel de escolaridad, aumenta nuestro nivel de ingresos, pero hay que ver el por qué, ¿no? La razón. Porque teoría de capital humano dice que es por efecto de productividad y hay quien argumenta que no, no es eso, es simplemente que la educación sirve como un mecanismo para elegir. Es una selección que hace el mercado laboral. Entonces, o es productividad o es simplemente las señales que manda el nivel de estudios a los empleadores. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Ok. ¿Qué entendemos por calidad del empleo y cómo influyen los intereses de las políticas públicas de empleo en este ámbito? Calidad del empleo y cómo influye la política pública en el ámbito para mejorar esa calidad. Precisamente esa fue la gran pregunta que yo me hice hace aproximadamente 8 años para tratar de entender este tema. Cuando yo empecé a leer, a documentarme, a desarrollar ya investigación más formal del tema, yo identifiqué que buena parte de los estudios refieren al salario como la gran variable que te permite entender la calidad del empleo. Pero entonces yo me cuestioné un poquito, bueno, pero ¿cuál es el fondo y cuáles son las componentes de este concepto? Y resulta ser que yo me confundí todavía más, porque identificamos empleos precarios, empleos de calidad, buenos empleos, generación de empleo o simplemente el desarrollo del empleo como elementos que parecerían ser sinónimos, pero en ninguna de las muchas revisiones que yo hice se identificaba cuáles eran las componentes que tenía. Entonces, precisamente eso fue lo que me motivó a desarrollar esta línea de investigación y tratar en algún sentido de hacer una propuesta de cómo se puede medir la calidad del empleo. Lo que ya nos queda más que claro en este momento es que un buen salario no necesariamente es el sinónimo de un empleo de buena calidad. ¿Por qué? Pues porque hay otros factores mucho mayores. Les voy a dar un dato de contexto. Los mexicanos en este país trabajan en promedio más de 50 horas a la semana. Si ustedes sacan alguna cuenta, estaremos hablando tal vez de una jornada de 6 días de 8 horas o jornadas de 5 días de 10 o 12 horas, ¿no? Eso en principio merma a la calidad de vida de las personas y por eso yo considero que hay una correlación directa entre un empleo de calidad y la calidad de vida, precisamente porque la parte laboral es una parte muy importante de los adultos dentro de nuestro desarrollo productivo y social, ¿verdad? Entonces, en un sentido general, yo definiría de manera muy, muy simple, muy general, la calidad del empleo como aquellos beneficios que obtienen los trabajadores para mejorar el bienestar o la calidad de su vida. Y esto trae una implicación que no necesariamente es en términos económicos, y es donde precisamente yo ya me meto a otras variables como los contratos o las prestaciones, porque resultará ser que en este país los salarios son bajos, pero en algunos sentidos las prestaciones mitigan los efectos de esos bajos salarios. Pero también tenemos otro contraste bien interesante en este país, donde entre el 50 y 60% del empleo en México, de los 54 millones de mexicanos y mexicanas que trabajamos en 2020, la mitad o poquito más de la mitad tienen empleos informales, donde no hay prestaciones y no hay elementos que mitiguen los efectos de los salarios bajos. Eso para mí es clave de estudiar el fenómeno, no solo como las brechas salariales o los bajos salarios, sino meternos a un concepto que puede ser multidimensional, que sería la calidad del empleo. Muy bien, entonces, en resumen, Iván, calidad del empleo no solamente es buen salario o buen ingreso, también son prestaciones, también es una cantidad de horas de trabajo, no sé, 40 horas, 48 debería de ser. Si hay países que incluso ya están avanzando a tener menos horas de trabajo, ¿estás de acuerdo, no? ¿De acuerdo? Porque no necesitas trabajar 40, 48 horas para lograr tener un stock de producción o un nivel económico en el país suficientemente alto. De hecho, yo he trabajado en algunas áreas en donde he visto que algunas instituciones ya pretenden bajar de 40 horas a la semana
a 30 y algo, ¿no? 36 horas, 35 horas, la cantidad de horas de trabajo. Y eso permitiría a la persona que trabaja una mejor calidad de vida en su familia, en su hogar, y dejarle la relación entre decidir ocio y trabajo, disminuir la cantidad de trabajo para aumentar el ocio, como decimos los economistas. No es ocio, no es sinónimo de flojera, es dedicar el tiempo, en lugar de trabajar, a hacer otras cuestiones que pueden ser benéficas para tu vida o tu familia. Sí, efectivamente, esa perspectiva nos lleva a cuál es el tiempo libre que tienen realmente los mexicanos. Si tenemos promedios laborales de más de 50 horas a la semana, ¿en qué punto podríamos pensar que las personas se desarrollan culturalmente, hacen deporte, conviven con su familia o desarrollan algún entretenimiento, digamos, para el mismo tedio o el estrés que pudiera generar el propio empleo? Así es. Muy bien. ¿Cómo afecta la precariedad laboral en la calidad de vida de los mexicanos? Algo ya comentamos, pero estrictamente, precarización laboral, entonces, ¿qué es? Es lo contrario a tener una buena calidad del empleo, ¿no? Sí, Pero, ¿cómo medimos efectivamente. la precarización laboral? Efectivamente, eso tiene que ver, y ahí sí yo me quiero adherir a esta discusión teórica que señalabas hace un rato. No solo es en temas de capital humano, sino también en temas de desarrollo, y está precisamente la idea de la libertad para la toma de elecciones de las personas. Es decir, al pensar en los empleos precarios, se reduce muchísimo el margen de decisión que tienen los sujetos. Vamos a pensar, y no quiero ser alarmista, digamos, cuando uno estudia estos temas, haces conciencia de lo difícil que son las situaciones en este país. Un salario promedio en este país ronda los 3,700 pesos al mes, lo cual es a todas luces insuficiente para tomar decisiones, ¿verdad? ¿Dónde quiero vivir? ¿Qué tipo de servicios quiero gozar? ¿Qué tipo de acceso a cultura quiero tener? ¿Cómo quiero distribuir mi tiempo libre en el consumo de cine, de música, de plataformas, etcétera, etcétera? Y entonces, precisamente, ya nos podemos meter ese otro tema del desarrollo de los sujetos y las libertades que estos tienen y los efectos de la precarización laboral para limitar sus capacidades de decisión. Entonces, esto me parece que no es en ningún sentido trivial y por tanto es tan importante desde la perspectiva del estudio que tengo, la idea de la calidad del empleo, porque precisamente el tener vacaciones con goce de sueldo, pues puede mitigar y te puede dar libertades. A lo mejor no tienes todas las decisiones para ir a cualquier parte del mundo, sin embargo, el hecho de no tener que preocuparte de que si estás de vacaciones no cobras sueldo, o peor aún, el no tener vacaciones porque la situación así lo amerita, pues eso sí tiene una afectación directa en la calidad de vida de las personas. Por eso, yo enfatizaba mucho en la idea de que el salario pudiera ser en algún sentido insuficiente para entender la afectación que esto genera en la calidad de vida. Muy bien. Acabas de comentar cuestiones que son muy importantes desde mi punto de vista. Muchos trabajadores en México laboran por comisión, es decir, su salario a veces es muy bajo, pero muchas veces las empresas muy grandes lo que hacen es, lo registran al trabajador con un salario bajo por los asuntos estos de que ya conocemos, ¿no? El pago del seguro y lo demás. Y completan ese salario con comisiones, pero a veces se convierte en un modelo demasiado perverso, porque si no llegas a ciertas metas, no hay una comisión. Y entonces, ahí tienes tú a los chavos, sobre todo, pues bien preocupados por lograr y alcanzar esas metas, porque si no las alcanzan, no te dan la comisión. Entonces, esto hace que se convierta en un estrés muy fuerte laboral que atenta hasta contra su salud y hasta casi con su vida, ¿no? Entonces, conozco muchos casos de jóvenes con problemas del corazón, infartos y demás, por el estrés laboral que tienen. Y eso obviamente deteriora no solamente la salud,
sino también el ámbito de su entorno social y económico, ¿no? Sí. Yo quisiera agregar un punto precisamente en esta idea que desarrollas, Enrique. Yo pensaba que la afectación a los jóvenes la tenemos el día de hoy precisamente con mayores niveles de estrés que probablemente generaciones anteriores. Sin embargo, yo me hice la pregunta en algún punto, ¿y qué pasará cuando se llegue a la tercera edad? ¿Y qué sucederá con todo el arrastre que tiene todas estas situaciones de precariedad? Y bueno, solo como para socializar un resultado muy contundente de ese trabajo también que se hizo, es que si tenemos una informalidad laboral muy alta y los jóvenes, bajo estos modelos de flexibilización que son desfavorables para ellos, renuncian a ciertas prestaciones, y yo me referiré particularmente al fondo para el retiro, lo que sucederá es que al llegar a la tercera edad tendrán que seguir trabajando de por vida. Y me pareció muy lamentable el contexto nacional cuando tú te das cuenta que de todos los adultos mayores que trabajan en México, solo 10% tiene la capacidad de jubilarse porque en algún sentido ellos tienen pensión y a lo mejor lo deciden por un tema de terapia ocupacional, por sentirse útiles y demás. Sin embargo, hay otro 90% de adultos mayores que tienen que trabajar porque no tienen una opción de jubilación. Y entonces a eso le podemos agregar una componente temporal que a lo mejor el joven no la identifica en este momento, pero sí va a tener a mi consideración una seria repercusión más adelante. Tan así que se voltea muchísimo la curva y la mayoría de los adultos mayores ya trabajan por su cuenta por el simple hecho de que no hay una tradición en este país para ofrecer empleo al adulto mayor, ¿no? Hay como una discriminación hacia que son poco productivos o algún sesgo social que en algún sentido impide también que ellos tengan empleos de buena calidad. Entonces, digamos, y esto es un argumento muy importante, pues, que he identificado en la investigación, que la precariedad laboral no se resuelve en un momento, sino que puede ser un asunto que se arrastre durante toda la vida y la repercusión que tiene en algún sentido podría ser devastadora. Muy bien. El tema da para mucho, ¿no? Es demasiado interesante y da para mucho. A mí el tema me fascina porque tiene muchas dimensiones el asunto laboral. Has mencionado varias veces la palabra flexibilidad laboral, has mencionado varias veces la palabra, vamos, mejorar las condiciones del trabajo, dando ciertas garantías. Entonces, el tema es fascinante. Con base en todo lo que has dicho, ¿cuál sería el mayor reto en México para fomentar empresas realmente sostenibles que favorezcan el desarrollo humano? Aquí hay dos grandes posibilidades que yo identifico a partir de lo que he estudiado. El primero de ellos es hasta una respuesta cero a la pregunta. Es decir, antes de pensar en fomentar en las empresas la calidad del empleo por un primer sentido, habría que buscar cómo hacer que ese 50% o más de los mexicanos y mexicanas que laboran en la informalidad tengan alguna capacidad para poder procurarse pues condiciones de seguridad social, ¿no? O sea, y no solo me refiero al acceso a salud como algo primario, sino también a la posibilidad de adquirir créditos de vivienda que no sean desventajosos para ellos y que también tengan la capacidad de una jubilación a futuro. Pero entonces otra vez nos remite a esta gran limitación de que si un empleado promedio recibe 3,700 pesos al mes, evidentemente no hay mucho espacio de decisión para pensar en cómo voy a ahorrar para mi futuro, ¿no? Entonces, más bien es una idea de subsistencia y ese me parece que es el primer problema que habríamos que pensar. Ahora sí, digamos, desde la otra vía, pues básicamente pensar muy bien cómo las empresas desarrollamos capacidades para que nuestros propios empleados tengan empleos de mejor calidad. Resultó ser en un estudio que se hizo recientemente donde me tocó participar,
En las empresas, particularmente aquellas que estaban afiliadas a Coparmex, resultó ser que las personas con menores grados de educación fueron las más afectadas y las que perdieron en mayor medida su empleo, ¿no? Entonces, yo apostaría, en principio, como la educación superior como una de las grandes vías para poder reducir o mitigar estos efectos adversos que más o menos ya hemos platicado un poco en esta plática. Pero lo interesante y lo mejor de todo este asunto es que la educación superior no es una salida ni fácil ni rápida. Es una salida estructural, es una salida de largo plazo, donde tenemos que apostar muy bien por esta educación superior, o al menos educación para el trabajo y la capacitación continua, como un elemento que nos va a mejorar la vida más adelante. Finalmente tenemos esta idea del corto plazo, de aumentar lugares en la universidad para que parecería que en ese mismo momento mejoramos el mercado laboral jalisciense. Bueno, hay que tener paciencia a que se formen los profesionistas, aumentar esa cobertura y al mismo tiempo nos irá dando la mejor estructura que esto tiene. Interesante, Iván, interesante. Fíjate que son los temas que luego comentamos también con mis alumnos. Ayer precisamente en la clase estábamos comentando el asunto de el empleo de los jóvenes cuando recién egresan de una carrera universitaria. Les digo, ¿ustedes creen que el mercado laboral está peleándose por ustedes? No, desafortunadamente la demanda de profesionistas en México sigue siendo muy baja. A veces el joven cree que ya con el solo hecho de tener un título ya garantizó su trabajo. Y no, son los que tardan más tiempo en encontrar un empleo. Les dije, ustedes tienen dos posibilidades en cuanto salen de la universidad: ponerse a trabajar inmediatamente o continuar estudiando. Es bien difícil para muchos jóvenes ponerse a trabajar inmediatamente porque, le digo, no porque no quieras, sino porque no vas a encontrar un trabajo adecuado a tu profesión. Y es ahí donde vemos, desafortunadamente, un montón de profesionistas jóvenes buscando trabajo de lo que sea porque tienen que apoyar el ingreso de la familia, del hogar. Entonces, no la tienen fácil. Pero, sin embargo, yo creo que, y siempre les he dicho, el joven cuando se prepara y se forma en la universidad, desarrolla muchas capacidades y muchas habilidades. A veces el emprendurismo lo vemos como una opción, una buena opción, porque en el emprendurismo el joven aplica esas capacidades que aprendió en la universidad para desarrollar un negocio. Entonces, les digo, no se preocupen si terminan vendiendo libros, ¿no? No se preocupen, o seguros, porque a final de cuentas vas a aplicar todo lo que te enseñó el profesor en la universidad sobre negocios, sobre estrategias comerciales, sobre planes de negocios. Entonces, tienes que aplicar esos conocimientos. Y si tú vas y encuentras un trabajo en el gobierno, por ejemplo, dice, es bien común cuando los jóvenes dicen, es que de todo lo que aprendí, mire, profe, yo ni siquiera he aplicado la ecuación de la parábola, que tanto trabajo me costó, la ecuación de segundo grado en mi trabajo. Le dije, pero no la has aplicado, ¿por qué? Porque no ha llegado tu jefe y te ha dicho, a ver, resuelve esta ecuación, o porque tú no has sido capaz de ofrecer en tu trabajo una alternativa, una mejor solución. De hecho, hay una discusión también interesante sobre ¿para qué preparamos a los jóvenes? Para servir al mercado laboral, atender las necesidades del mercado laboral de las empresas, o bien que el joven genere transformaciones dentro de las instituciones y las empresas, ¿no? Y para eso, pues, tiene que ser demasiado proactivo. No sé si estés de acuerdo. Coincido plenamente contigo. Podemos hablar un poquito de ideas que yo tengo sobre las trayectorias laborales, alguna idea relativa a la edad y su calidad del empleo, porque precisamente la pregunta que haces se presta mucho para platicar de ese detalle, ¿no? Hay un estudio que hice en CUSEA precisamente, cuyo resultado yo pienso que no solo se queda en el CUSEA, sino que puede ser algo mucho más agregado. Teníamos la idea, yo tenía la hipótesis en lo personal,
que el estudiante de licenciatura efectivamente, como tú dices, se mete a trabajar durante la carrera para tener una mejor oportunidad de inserción laboral una vez que egrese. Y ese era como el punto base del argumento que tenía en este estudio, y resultó ser que nos encontramos con un detalle que no habíamos considerado. Muchos, y al referirme a muchos, ya pudiera hablar casi de una mayoría de los estudiantes que ya están trabajando previos a estudiar la licenciatura. Nosotros teníamos una idea, tal vez un poco más tradicional, que el primer paso era meterse a la carrera y el paso número 2 era meterse a trabajar para que al egreso tengas mejores condiciones de inserción. Resultó ser que ese argumento tal vez ya está rebasado, sino que el estudiante ya está trabajando desde el bachillerato y entonces utiliza el estudiar la licenciatura como otro elemento de preparación, que sí lo hará más competitivo una vez que egrese, pero la trayectoria laboral ya es mucho más amplia de lo que nosotros inicialmente pensábamos. Te voy a platicar, Enrique, les voy a platicar a quien nos escuche, un estudio que hice, los resultados que son muy interesantes para entender cómo funciona la idea de una trayectoria laboral. A mí se me ocurrió agarrar a los mexicanos y mexicanas que nacieron en 1981. La idea es cuadrar en algún sentido, porque la información que yo utilizo es a partir de la ENOE, que en 2005, que es donde tenemos una primera referencia de esta encuesta, estos mexicanos y mexicanas que nacieron en 1981 tenían 24 años. Es la edad en la que nos dice la SEP que se supone que la mayoría de los que iban a estudiar educación superior ya deberían de haber terminado su licenciatura. Y entonces yo utilicé como referencia a estos jóvenes mexicanos que tenían 24 años y seguí en el agregado estructural durante 12 años qué sucedía con ellos, y se me ocurrió utilizar la educación superior como la variable para poder distinguir qué sucede con esas trayectorias. Lo que yo me encontré es un resultado que tiene muchísimos matices. El matiz que me pareció más importante, donde hay que prestar muchísima atención, es que todos aquellos jóvenes mexicanos de esta corte generacional que yo le refiero, que tuvieron como grado máximo de estudios la educación básica, a lo largo de 12 años no mejoró la calidad de su empleo. Y la calidad del empleo medida en estos estudios, como el salario, como la jornada laboral, como el número de empleos, como si tienen un contrato por escrito, si están afiliados a un sindicato, si tienen vacaciones, si tienen préstamos personales, si tienen la capacidad de comprar una casa vía crédito o si tienen la posibilidad de jubilarse. Todo ese grupo de elementos lo que hizo es que en personas que tienen el nivel educativo más bajo no les mejoró durante 12 años. Eso es un resultado que compete muchísimo a la idea de atención de política pública, el explicar el argumento que yo les decía hace rato, que puede ser que la precariedad se arrastre toda la vida. Finalmente, por el caso contrario, hice ese mismo ejercicio con personas que tenían educación superior, porque finalmente, pensémoslo así, una de las grandes expectativas de estudiar es que mejoren las cosas en el futuro. Yo entiendo mucho el argumento que tú le dices a tus estudiantes, Enrique, de que tal vez al egreso, pues tienen que tener empleos precarios en lo que se van adaptando a esos requerimientos del mercado laboral, pero finalmente la expectativa es que en el futuro las cosas mejorarán. Y entonces ahí me encontré con dos datos muy interesantes que me gustaría compartirles. En el caso de personas que tienen educación superior, referido a estos mexicanos y mexicanas que nacieron en 1981, en todos los casos, ya sean hombres o mujeres, a lo largo de esos 12 años, sí mejoró la calidad de su empleo. Significa entonces que la gran llave para tener un mejor bienestar a lo largo del tiempo es la educación superior. Es decir, a lo mejor el estudiante recién egresado tendrá un empleo, clasifiquémoslo un poco precario, pero sí mejora sus condiciones a lo largo del tiempo. Eso es un gran argumento que desmonta esta idea que estudiar no sirve, ¿no? En realidad sí sirve, y sirve al mediano y largo plazo también. Otro dato muy interesante que les quiero compartir es
Y esa es una gran incógnita que yo quiero seguir estudiando en estos próximos años. Este grupo de mexicanos y mexicanas, como punto de partida, hombres y mujeres tenían en promedio el mismo sueldo. Y 10, 12 años después de este estudio, se presentaba ya una clara brecha de género, donde los hombres ganaban más que las mujeres. Aquí es importantísimo poderlo estudiar. Evidentemente, la estadística de la ENOE no habla de los sentimientos, de la manera en la que las personas desarrollan sus actividades, sino elementos súper tangibles de la actividad laboral, pero sí creo que es importantísimo el estudiar qué sucede si un punto de partida de egresados universitarios es igual para hombres y mujeres, y qué sucede más adelante donde ya se empieza a generar esa brecha. ¿Qué está pasando en el mercado laboral mexicano y no en la universidad? Porque recién egresados están igual, sino más bien qué está pasando estructuralmente en este mercado laboral que genera ese diferencial adverso hacia las mujeres, ¿no? Entonces es una cosa que yo me encontré y pretendo seguir estudiando este tema por muchos años y probablemente en algún otro foro estarles platicando cuál es la respuesta al por qué se genera, ¿no? Hay teorías como el techo de cristal en el que señalan pues que las mujeres no acceden a puestos gerenciales y directivos, pero me gustaría tener una respuesta más contundente y mucho más profunda que ese argumento que parece que sí se está presentando. Sí, de hecho, comentando un poco, no es que intentemos desalentar a los estudiantes, más bien, no, preocúpate por aprender muchas cosas y desarrolla tus capacidades en el trabajo, en tu primer empleo. Estoy casi seguro que cuando los jóvenes desarrollan esas capacidades en su primer empleo, evidentemente van a potenciar lo que saben hacer y la empresa los va a incorporar como parte, la empresa o la institución, como parte pues del proyecto de desarrollo que tiene la iniciativa privada o el gobierno. Y como los incorpora, entonces ya los hace parte de, y es cuando les digo yo a los jóvenes, si ustedes no ven una posibilidad de desarrollo en su empresa, búsquense otra chamba. Mejor búsquenla por otro lado, porque entonces no está valorando la institución o la empresa el trabajo de ustedes. Pero claro, para eso tienen ustedes que estar muy seguros de que están haciendo bien las cosas y poniendo el mejor empeño. Pero si la empresa no va a valorar eso, entonces busca otro trabajo y donde te valoren y donde valoren tus capacidades y lo que estás haciendo, ¿no? Bien. ¿Cómo influye la heterogeneidad en las trayectorias laborales? Bueno, creo que eso ya lo tratamos, ¿no? Sí, ¿Qué relación puedo agregar existe? a lo mejor un par de argumentos más. A ver, Es, échale. porque también no habría que ser tan simples como para decir el egresado de las licenciaturas tiene esta trayectoria, ¿verdad? Más de alguno ya pensó, bueno, pero ¿qué pasa con los médicos, con los administradores, con los abogados, con los ingenieros? También habrá que destacar que la carrera incide mucho en cómo es esa trayectoria laboral. Eso también puede generar heterogeneidad adentro de los propios profesionistas. Yo me encontré en otro estudio con un dato bien interesante y eso me gustaría hasta que fuera factible de escucharlo en las diferentes carreras. Yo identifiqué que el perfil de egreso es clave para la incorporación laboral de los estudiantes. No voy a decir carreras, porque aquí no se trata de decir quién es mejor que los demás, simplemente es un elemento de análisis, pero lo que yo identifiqué es, en la medida que sea más preciso y más claro el perfil de egreso de una carrera, es más fácil que el estudiante sepa dónde tiene que ir a trabajar una vez que egrese. Y eso le ayuda mucho a maximizar el empleo que tiene. Esto es lo que señalabas, Enrique, anteriormente. Y también en contraste, en la medida que el perfil de egreso de una carrera sea ambiguo y que te permita hacer de todo un poco, pero no profundizas en algo muy específico, pues eso le mete una complicación al egresado porque bien a bien no le dice dónde tiene que trabajar y entonces ahí puede haber una gran variedad de que si yo no sabía que me puedo dedicar, puedo acabar en un empleo medio precario o puedo tener un gran empleo porque ahora sí ya depende mucho más de mis relaciones laborales, ¿no? Y mis relaciones personales para poderme colocar. Nada más también como un argumento final,
para que los jóvenes que nos están escuchando no se preocupen de más. Hay un dato bien contundente. El mexicano en promedio a los 40 años ya cambió de 4 empleos. Es decir, no estrictamente hablando, habrá que buscar el empleo definitivo de por vida. Llegando a los 40 años, es probable que ya tuviste una variación de 4 tipos de empleos distintos. Y eso es lo que dice Enrique, de ir afinando un poquito tus capacidades, ir buscando dónde desarrollar el potencial y pues tener mejores condiciones para tu desarrollo. Así es, Iván. ¿Cómo ves esto? ¿Qué relación existe entre la calidad del empleo, la edad y la trayectoria laboral? Fíjate bien, calidad del Básicamente, empleo y edad y la trayectoria laboral. Algo ya hemos platicado, ¿no? Sobre estas cosas. Tal vez faltaría profundizar en el asunto de la edad. sí, precisamente nosotros tenemos una idea de que se comporta como una campana de Gauss. Imagínense como una campanita donde tú dices, cuando yo soy joven, a lo mejor no tengo muchos estudios y no tengo mucha experiencia laboral, pero en la medida que vas adquiriendo, digamos, armas a partir del desarrollo de tu actividad y vas estudiando más, pues va mejorando tu calidad del empleo. Eso es correcto y va funcionando, pero no se presenta necesariamente como una campana de Gauss para todos. Es decir, aquí sí me gustaría matizar mucho que la edad sí influye en la trayectoria, es decir, se respeta mucho de estas ideas económicas que probablemente son de dominio general, de que entre más joven tienes un empleo más precario, conforme vas madurando, mejoran tus condiciones, y cuando vas teniendo mayor edad, existe un decaimiento gradual también de esas condiciones. El único matiz que yo daría a este argumento a partir de lo que he estudiado es que en personas que tienen educación superior, eso sí está presente, y desafortunadamente en trabajadores que tienen niveles educativos muy bajos, no mayores a la primaria, nunca se presenta esa campana de Gauss, sino que daría la impresión que es una línea horizontal de precariedad durante toda la vida, ¿no? Por eso yo enfatizo mucho en la idea de que la educación superior puede ser una salida estructural a mucha de esta precariedad del país. Desafortunadamente, y como para compartirles esta idea, de los 54 millones de mexicanos que trabajamos actualmente en 2020, por ahí del 10% de ellos tienen educación superior, y 90% de ese otro grupo de trabajadores no tienen una licenciatura al menos. Y es más, peor aún, la idea de que menos del 1% de este universo tiene posgrado, ¿no? Es decir, no pensamos todavía que ya se saturó ese mercado de profesionistas universitarios, sino que más bien el mercado laboral mexicano no está pensado para ese tipo de empleos, porque mayormente refiere a otro nivel de habilitación, ¿no? Entonces esos, digamos, son elementos que hay que tomar en cuenta. Entonces, la edad sí influye, pero influye solo si la combinas con tu nivel educativo. Claro. ¿A qué edad aproximadamente consideras tú que llega la persona a ese máximo, pues, una campana de Gauss, y dónde empieza la bajadita? Lo interesante es que si bien la educación superior no te garantiza sueldos millonarios, porque luego a veces es como una expectativa muy dicotómica de que estudio y me hago rico y no estudio y soy pobre toda la vida. Bueno, la gran ventaja de estudiar una licenciatura es contar con un contrato por escrito. Así de simple, así de contundente, esa es la gran diferencia que he identificado en el estudiar educación superior. Entonces, ¿eso qué significa a lo largo del tiempo? Que la persona que tiene contratos por escrito, y mejormente dicho, aquellos que son de carácter definitivos, no existe un detrimento en el tiempo de esas condiciones laborales. Pero si tú tienes inestabilidad laboral, lo primero que va a suceder, y yo referí hace un rato al tema del adulto mayor, es que si tú tienes inestabilidad laboral, básicamente después de los 50 años, viene una caída muy abrupta y te genera un escenario de muy alta precariedad y vulnerabilidad. Es decir, otra vez, matizamos la idea de la educación superior como un punto donde esa campana de Gauss baje lo menos posible. Y eso es lo que parece ser que me encontré en los datos que he revisado. Muy bien.
No sé si haya alguna pregunta por el Facebook, le pregunto a los organizadores de la plática, y si no, para terminar yo con dos preguntas más. Tenemos ¿Sara? algunos comentarios y algunos saludos de Billy Calderón, de Juan Hernández, de Yasmín Romero, eh, y tenemos una pregunta de César Manuel Trejo Lucero. De mi primera pregunta me refiero de manera hipotética a que si un trabajador cumple objetivos o metas en menos del tiempo establecido, una semana laboral no le es otorgado el tiempo libre para desarrollarse en otros aspectos de su vida, como el familiar o cultural deportivo, o si decide seguir trabajando, no necesariamente recibe un incentivo. Bueno, yo tendría un comentario muy ad hoc a lo que estamos viviendo actualmente. Resultó ser que a partir de esta encuesta que yo refería hace un rato a las empresas de Coparmex, resulta ser que los empleadores ya se dieron cuenta, para aquellos que tuvieron la posibilidad, porque no necesariamente es todo el mercado laboral, que tuvieron la posibilidad de hacer trabajo en casa, se dieron cuenta que tiene que haber una clara orientación al cumplimiento de objetivos más que al cumplimiento de jornadas laborales. Es decir, si tu trabajo en casa consiste en desarrollar una actividad que tenga un efecto, pues ya estrictamente estamos rompiendo la idea de estar 40 horas sentado frente a tu computadora para asumir que ya cumpliste eso. Es decir, dentro de lo malo que ha sido la pandemia, nos ha dado una luz de esperanza a replantear mucho del trabajo o de algunos de los trabajos de este país, a que no tienen que ser horas oficina, digamos, lo que entenderemos por nuestro trabajo, sino a la medida que se pueda cumplir objetivos, y eso verdaderamente sí puede hacer un cambio en la idea de tener más tiempo libre, ¿no? Y no al revés, porque también puede estar este efecto perverso en el trabajo en casa, y yo lo he escuchado, lo he vivido, que estás disponible 24/7, ¿no? Entonces habrá que ser muy finos y muy precisos en delimitar claramente los objetivos y respetar tiempos, ¿no? Porque si no, nos vamos a reprecarizar todavía más al estar todo el día, sábados y domingos trabajando, ¿no? Doctor, si me lo permiten, César Manuel había hecho una pregunta previa antes del comentario que yo leí, entonces me voy a permitir a leerla rápidamente. Buena tarde, ¿qué opinan sobre la posibilidad de que la jornada laboral y a su vez el nivel de vida laboral esté en función de que los objetivos para los trabajadores no estén trazados? De igual manera, en el sentido que acaba de resaltar el doctor Cuevas, ¿qué institución podría vigilar esas metas tan altas para quienes trabajan por bonos e incentivos sean menos dañinas para un trabajador? Precisamente yo siento que la clave está en la regulación laboral, ¿no? La pandemia nos trajo un efecto muy positivo que cambió nuestra manera de pensar. Antes, previo a la pandemia, me da la impresión que había una idea generalizada de que el trabajo en casa era ineficiente y era perder tiempo y era mal visto socialmente, ¿no? Es decir, es que tú no quieres ir a trabajar, es que no estás haciendo nada en casa, ¿no? La pandemia lo que ya nos enseñó es que sí, a partir de ya 8 meses que llevamos en este parcial confinamiento o algunos trabajos que lo han tenido, hemos aprendido a ser más eficientes que como lo éramos, e inclusive en ciudades como Guadalajara nos estamos ahorrando 2 horas de tráfico todos los días, que siento que ha mejorado en ese sentido nuestra calidad de vida, ¿no? Yo siento que ya estamos preparados para ir un pasito más adelante, en principio en la regulación laboral, para que ya se rompa la idea de llegas tarde a tu trabajo, tus jornadas son de 40 horas, a tener contratos colectivos que diga, tu puesto tiene estas funciones y vámonos sobre esa base para respetarlas y no estar inventando actividades. Y yo siento que eso al trabajador, además de darle certeza, lo puede hacer mucho más efectivo, ¿no? Si no resulta ser que por cumplir las 8 horas en la jornada tradicional, pues te ponen a hacer otras cosas que no son de tu empleo, simplemente por la idea de no ser improductivo y no estar sin hacer nada, ¿no? Es decir, yo siento que aquí hay una gran oportunidad de reconfigurar cómo entendemos el empleo. Ojalá no dejemos pasar este gran elemento, ¿no? Tenemos una última pregunta de la audiencia y dice Ulises Paver, buenas tardes, yo quisiera saber cuál ha sido el papel del Estado en la precarización laboral en México.
Ok, muchas gracias, Ulises. Con mucho orgullo, Ulises es estudiante del doctorado. Me da mucho gusto que estés presente. Evidentemente, ha sido una desatención sistémica en múltiples sentidos, ¿no? Si nosotros revisamos, por ejemplo, la inspección laboral que hace la Secretaría del Trabajo, que es ir in situ a las empresas a ver que efectivamente se cumple lo que se dice que es. Si tú revisas esa estadística, ha caído dramáticamente el número de visitas que se hacen. Es decir, si desde ahí asumimos que funciona, pero no vamos a verificarlo, ahí hay una primera desatención. Está el otro modelo donde sí hay, y ahorita hay una discusión muy intensa al respecto, y no quiero polemizar al respecto, pero sobre el outsourcing. O sea, el outsourcing puede ser un gran modelo de desarrollo. Desafortunadamente nos fuimos por la modalidad de hacerlo abusivo y precario para el trabajador. Te reporto el salario mínimo, te pago más, pero no me pidas prestaciones. El trabajador promedio te va a decir, bueno, pues yo quiero un poquito más de dinero para salir al día, pero la repercusión a futuro es tremenda porque no están cotizando. El día que les sucede algún accidente, tienen algún problema, su incapacidad se basa en un salario mínimo y eso les precariza terriblemente la vida, ¿no? Y si nos fuimos por la mala cara del outsourcing, pues sí, la discusión ahorita es que lo quitemos porque es algo negativo, pero si le damos la vuelta a la subcontratación para generar flexibilidad, cumplir objetivos, pero no precarizar al trabajador, puede ser un gran modelo muy actual a las necesidades que tenemos en este momento. La tercera pregunta de la audiencia, antes de pasarle el uso de la voz al doctor Cuevas, Karen Olivares nos dice, buenas tardes, una pregunta para el doctor Salas. ¿Es permitido dar contratos a prueba cada 35 días durante todo un año de trabajo? De no ser así, ¿existe algún mecanismo que respalde al trabajador? Gracias. Bueno, también Karen es parte de nuestra comunidad de doctorado y yo quiero advertir aquí a todos que a nadie se le obligó a venir, ¿no? Me da mucho gusto que por gusto propio no estamos pasando lista aquí. Bueno, lo que dices, Ana Karen, es precisamente lo que no tendría que pasar, pero que sucede. El simple hecho de si es permitido firmar la renuncia en blanco el día que te integras a un trabajo, no está mal y no está permitido. Desafortunadamente, a lo que estamos acostumbrados ya es a históricamente estar sometidos a este abuso laboral, ¿no? Es decir, si son prácticas que ya se volvieron cotidianas y entre todos las aceptamos, el profesionista te va a decir, pues te firmo mi renuncia, me renuevas mi contrato cada 28 días, porque esa es la vía que yo tengo para tener un empleo, ¿no? Y la búsqueda de la protección del derecho laboral es algo que ya aparentemente ya nos estamos olvidando cada vez más, ¿no? Sino parecería ser como en esta analogía, la ranita de que nos están subiendo cada vez más la temperatura de la olla y lo soportamos, ¿no? Pareciera ser que el mexicano soporta el punto de ebullición hablando de precariedad laboral y no hay una reacción y no nos terminamos de cocer, ¿no? O sea, seguimos sirviendo, digamos, y sigue subiendo esa temperatura, ¿no? Doctor Cuevas, le cedo el uso de la voz antes de finalizar. Sí. Para concluir, Iván, ¿cuáles son las tres consideraciones que empíricamente permiten identificar el ciclo de calidad del empleo? Tres consideraciones empíricas que nos permiten identificar el ciclo de calidad del empleo. Yo empezaría por la primera, que sería claridad conceptual. Es decir, yo habría mucho ahorita esta plática que estamos teniendo diciendo que son sinónimos buenos empleos, empleos de calidad, empleos decentes, empleos buenos, pero bien a bien no tenemos claro eso qué significa. Entonces, si el empleador y las instancias gubernamentales encargadas de vigilar el empleo no queda claro en qué consiste un empleo de buena calidad, pues no tenemos ningún punto de referencia para decir que son buenos o malos. Es decir, por eso mi insistencia en ir más allá del sueldo y tener las prestaciones como ese equilibrio que ante un sueldo bajo, bueno, mitiga toda la precariedad, tus vacaciones, tus préstamos, tu acceso a salud, un contrato por escrito. Entonces mi primera consideración es tener una idea operativa de qué es un empleo de buena calidad y utilizarlo como referencia. Es decir, así como tenemos muy buenas métricas de parámetros de Great Place to Work que te dicen esto es un buen entorno laboral
porque hay una métrica clara que es comparable, bueno, pues tendremos empleos de buena calidad con una métrica que te permita comparar dónde hay mejores condiciones entre comparado de empresas, ¿no? Siento que sería la primera consideración. La segunda es entender cuál es el papel de la capacitación y de la educación dentro de estos entornos que ya están presentes. Resultó ser que la mejor estrategia de adaptación de las empresas es la capacitación continua. Eso es fundamental porque efectivamente, como decías Enrique hace un rato, no solo se trata de aprenderte la curva de la parábola, sino el cambio en tu pensamiento para poder traspolar y entender elementos abstractos y aplicarlos. Eso tiene una utilidad de por vida. Y efectivamente, a lo mejor jamás en un empleo vuelvas a utilizar la ecuación, pero lo que cambió en tu mente, esa es la verdadera clave, ¿no? Y esa es esa apertura a desarrollarte y entender nuevos elementos, como el estar tan a gusto platicando en una plataforma, como si hubiéramos sido nativos de este tipo de herramientas de toda la vida, siendo que tenemos menos de un año de utilizarlas y pareciera ser que todo el tiempo han sido los grandes medios de comunicación entre nosotros, ¿no? Y el tercero es hacer una legislación muy seria, contextualizada a esta nueva realidad, ¿no? Esta nueva idea de la productividad como cumplimiento y decirlo bien coloquialmente y no la productividad medida como horas nalga, ¿no? O sea, eso yo siento que es fundamental hacer un replanteamiento muy serio de la ley para nosotros reentender cómo tiene que ser el empleo, ¿no? Y además, yo solo agrego el último elemento. Esta pandemia, a quienes tuvimos la oportunidad de tener trabajo en casa, nos cuestionó seriamente nuestra salud física y mental, ¿no? Entonces, a pesar de que eso ya existe como una norma oficial, hay que enfatizar mucho más en eso, ¿no? Tuvimos vidas más sedentarias por estar en casa, entonces, ¿cómo vamos a sustituir jornadas laborales más largas por otro elemento, pues que nos permita tener un equilibrio físico y mental distinto, ¿no? Acotado y que no termine por afectar al trabajador en conjunto, ¿no? Muy bien. Miren, faltan 2 minutos para la 1 de la tarde y no sé si quieras concluir, hacer una conclusión, Iván. Sí, pues como una idea fundamental de lo que yo estudio es entender el empleo no solo como el salario, ¿no? O sea, ya hay que pensar más allá de eso. Creo que el nivel de madurez que tenemos de conocimiento del tema ya nos permite ir más para allá y entonces replantearnos que un salario bajo no es síntoma de un mal empleo. Hay mucha gente que en esta pandemia tener acceso a salud es la diferencia y eso puede provenir también de un salario bajo, ¿no? Es decir, ampliar un poquito la idea que tenemos de qué entender por una idea de calidad del empleo y entender cuál es el papel fundamental que tiene la educación superior, la Universidad de Guadalajara en nuestro contexto, para revertir y cambiar los efectos de esta precariedad que yo les platicaba, ¿no? De grupos sociales que parece que no tienen salida a esta idea de empleos con muy malas condiciones, ¿no? Yo me quedaría con eso, más que dejar un panorama desalentador, porque los datos son drásticos en algún sentido, más bien dar la idea de cómo la universidad puede generar esa verdadera transformación, ahora más que nunca, ¿no? Ahora que las condiciones se prestan mejor que en otro momento para precisamente aumentar esta idea del capital humano, ¿no? Bien. Sara. Muchas gracias. Agradecemos al doctor Iván Alejandro Salas Durazo por acompañarnos en esta nueva edición de Dialogando con, en la que pudimos analizar las trayectorias laborales en México desde la perspectiva de la calidad del empleo y el nivel de escolaridad. Además, pudimos profundizar en cómo la educación superior es uno de los pilares principales para el desarrollo humano. Agradecemos la excelente participación del doctor Enrique Cuevas y por la presencia de toda la comunidad universitaria que participó en este webinar y en este Dialogando con. Agradecemos mucho a todo el equipo de CTA que siempre nos apoya con todas las cuestiones técnicas. Nos vemos el próximo jueves. Que tengan un excelente día.